Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Todos ya me conocen. Quien les habla es el profesor Segundo Guevara y vamos a continuar con la explicación de los ejercicios de aplicación sobre el tema ángulos de geometría para el segundo grado. Ya habíamos explicado hasta el ejercicio 5. Vamos a seguir continuando acá con el ejercicio 6. Bien, en el ejercicio 6 nos dan un gráfico y cada vez yo les explico en cada clase que cuando viene en geometría un gráfico es un poco más sencillo que cuando no viene el gráfico, porque hay que graficarlo y luego plantear una ecuación para poder llegar a la respuesta. En el ejercicio 6 tenemos un gráfico donde nos piden hallar el valor de x, pero nos dicen de que OB es una bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una línea notable que divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Perfecto? Entonces, si el ángulo AOB, según el gráfico, es 4x, entonces el ángulo BOC también tendría que ser 4x porque nos están diciendo de que OB es bisectriz del ángulo AOC. Para que ustedes me puedan entender mejor, de este gráfico nos damos cuenta también que AOD es un ángulo llano. ¿Y qué es un ángulo llano? Es un ángulo que mide 180 grados. Entonces, planteamos aquí nuestra ecuación. Vamos a tener que sumar 4x más 4x más 20 y lo igualamos a 180, como podemos observar aquí en el gráfico que va a ver a continuación. Ahí está. En el ejercicio 6 dice, según el gráfico, 4x más 4x más 20. Bueno, ahí es igual a 180. Sumamos 4x más 4x igual a 8x. Pasa a dividir y luego nos damos cuenta que x es igual a 20. Listo. El 20 pasa a restar, por eso es que quedaba 160. Y 160 entre 8 nos da igual a x, que es 20. Perfecto. Esa es la solución del ejercicio número 6. Continuamos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 vamos a poder observar aquí sí ya no hay gráfico. Desde el ejercicio 7 al ejercicio 10, 11 no hay gráfico. Entonces aquí sí hay que plantear nuestro gráfico, pero antes vamos a tener que leer todos los datos posibles que nos dan en el ejercicio 7. Dice, se dan dos ángulos AOB y BOC. Hay que dibujar dos ángulos AOB, B y C. Si la medida del ángulo AOC es igual a 86, nos piden calcular el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y BOC. Ya hemos explicado que es una bisectriz. Entonces, primero hay que dibujar los ángulos AOB y BOC, como se va a poder observar aquí en el siguiente esquema. Perdón. Acá vamos a ver el ejercicio 7. Ahí están los gráficos AOB y BOC. Nos piden hallar las bisectrices que forman el ángulo que forma la bisectriz de AOB y BOC. Entonces hay que trazar en primer lugar la bisectriz AOB. Como observan, está de color rojo. Trazo la bisectriz de AOB, que es OM. Si es una bisectriz y no nos dicen cuánto mide, entonces lo partimos en dos partes iguales, alfa y alfa. Luego trazamos la bisectriz del ángulo BOC. ON, que viene a ser la bisectriz de BOC, como tampoco conozco, entonces damos como valor θ y a la otra parte también θ. Ahora, pero hay un dato que nos ayuda el problema. Nos dice que el ángulo AOC es igual a 86. Ese dato te da el problema como ayuda. Y te piden hallar el ángulo formado por las bisectrices de AOB y BOC, que en este caso va a ser M o N, que viene a ser ahí, que lo estoy representando como una X. Pero si observas, esa X es igual a X a alfa más θ. Si tú te das cuenta en este gráfico, si tú sumas alfa más θ, lo vas a tener que igualar a 86. Entonces acá tenemos 2 alfa más 2 θ es igual a 86. Factorizas el 2, queda que 2 por alfa más θ es igual a 86. Pero según el gráfico observas que alfa más θ es igual a x. Reemplazamos entonces 2x igual a 86, donde x pasa a dividir el 2 y queda que x es igual a 43. Esa es la respuesta del ejercicio número 7. Continuamos con esta práctica.
Pasamos al ejercicio 8 y una vez más nos dice lo siguiente: se tienen los ángulos consecutivos AOB y BOC, donde la medida del ángulo BOC es 40, ya te dan de ayuda, la medida del ángulo AOC es 66 y te piden hallar el ángulo formado por sus bisectrices del ángulo AOB y BOC. Casi parecido, la única diferencia que acá te dan como dato que BOC es 40 y que AOC es igual a 66. Luego te piden las bisectrices de los mismos ángulos AOB y BOC. Pasamos al gráfico. Vamos a ver el gráfico acá. Ahí está el ejercicio 8. Ahí está el ángulo AOB y BOC. Ese rayo OM es la bisectriz del ángulo AOB. El rayo de color azul ON es la bisectriz del ángulo BOC. La ayuda aquí es que te dan que el ángulo BOC es 40. BOC es 40. Y como ON es bisectriz, entonces si es 40, lo divide ese ángulo en dos partes iguales. Mitad de 40, 20 para cada una parte y 20 para la otra parte. Además, te dicen que el ángulo AOB es 66. El ángulo AOB es todo el ángulo AOC mide 66. Para 66, como ya tenemos 40, para 66, entonces el ángulo AOB debe medir 26, ya que AOC es 66. Como tengo 40, para 66 me queda 26. Y como OM es una bisectriz, entonces a este 26 también lo divide en dos partes iguales. Mitad de 26, 13 para la primera parte y para la segunda parte también es 13. Ahora, lo que nos piden hallar es el ángulo formado por las bisectrices de AOB y BON, que está representado por MON, que lo estoy representando como una X. Por lo tanto, lo observas el gráfico, ahí X es igual a 13 más 20 y la respuesta sería 33. Esa es la respuesta del ejercicio número 8. Vamos a seguir observando el ejercicio 9. Y acá nos dan términos de un tema de aritmética que son de proporciones y razones. Nos dice 4 ángulos consecutivos forman un ángulo llano. Recordemos que un ángulo llano es aquel que mide 180. Si sus medidas son proporcionales a los números 1, 2, 3 y 4, hallar la medida del mayor. Allá nos mide la medida del ángulo mayor. Son 4 ángulos que están en proporción 1, 2, 3 y 4. Ese no quiere decir que el primer ángulo es 1, ni el primer ángulo es 2, ni el primer ángulo es 3, ni mucho menos el cuarto ángulo es 4. Están en la razón. Entonces damos una constante, en este caso vamos a agregarle una x. El primer ángulo es x, el segundo sería 2x, el tercero sería 3x y el cuarto sería 4x. Y como todos ellos forman un ángulo llano, entonces al sumar los 4 tendríamos que igualarlo a 180, ya que nos están diciendo que es un ángulo llano. Y va a quedar de esta manera: x más 2x más 3x más 4x igual a 180. Sumamos 2x más 3x más 4x sería 10x. El 10 pasa a dividir y quedaría que x es igual a 18. Eso no es la respuesta. Lo que nos están pidiendo es hallar el mayor ángulo. Y como el mayor ángulo es 4x, entonces reemplazamos el valor de x, que es 18, por 4. La respuesta sería 72. Esa es la respuesta del ejercicio número 9. Continuamos con estos ejercicios de aplicación. Pasamos al ejercicio 10. Nos dice en el ejercicio 10, se tienen los ángulos consecutivos AOB y BOC, donde OM es bisectriz de AOB, ON es bisectriz del ángulo BOC, si la medida del ángulo MON es igual a 60. Te piden hallar el ángulo AOC. Muy bien, pasamos al gráfico acá nuevamente para poder observarlo mejor, el ejercicio 10. Ahí está el gráfico, ejercicio AOB y BOC. OM es bisectriz, que está de color azul, como no sé cuánto mide, entonces le he dado alfa y alfa. ON de color rojo es bisectriz de BOC, como tampoco sé cuánto mide, tita y tita. Ahora, me están dando acá un dato que el ángulo formado por las bisectrices que viene a ser MON es 60. Entonces, según el gráfico, si yo sumo acá 2 alfa más 2 alfa, eso es lo que me están pidiendo hallar a mí, que viene a ser
A o C, factorizo ahí el 2, quedaría entre paréntesis alfa más tita, pero como según el gráfico yo sé que alfa más tita es 60, lo reemplazo y sería que 60 por 2 sería la respuesta 120. Continuamos con estos ejercicios, pasamos al ejercicio número 11, y el ejercicio número 11 nos dice, se dan tres ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. También nos dan como dato que la medida del ángulo AOC es igual a 65, medida del ángulo BOC es 25 y BOD es 55. Hallar la medida del ángulo AOD. Pasamos al gráfico. Ahí está AOB, BOC y COD. Los datos que nos dan aquí es que AOC es 65, AOB es 40. Como es 65 AOC y AOB es 40, por lo tanto BOC vendría a ser 25, porque de 75, 40 para 75 me queda 25. Además, nos están diciendo que cuánto mide la medida del ángulo AOD. Como sumamos ahí, según el gráfico, AOD vamos a tener que sumar 40 más el 55. La respuesta tendría que darnos 95. Hasta aquí fueron los ejercicios de gráficos, que son un poquito más dificultosos. Si te das cuenta, a partir del ejercicio 12, 13 y 14, solamente hay que plantear ecuaciones. Como por ejemplo, dicen calcular el ángulo, que es la quinta parte de su complemento. Recuerden que el complemento de un ángulo es lo que falta para llegar a 90. Como no sé el ángulo, lo voy a representar con un ángulo alfa, y su complemento sería 90 menos alfa. Veamos entonces acá. Calcular el ángulo que es la quinta parte de su complemento. Observemos aquí el gráfico. Vamos a observar aquí el último gráfico. Aquí está. Dice un ángulo que yo lo llamo alfa es la quinta parte del complemento. Como no sé cuánto mide alfa, sería el complemento de un ángulo 90 menos alfa sobre 5. El 5 pasa a multiplicar, sería 5 alfa igual a 90 menos alfa. El negativo pasa con positivo, sería 6 alfa igual a 90. Y el 6 pasa a dividir, sería 15. El ejercicio 13 es también parecido. Veamos los datos que nos dan el 13. Hallar un ángulo que es el cuádruplo de su suplemento. El cuádruplo de su suplemento. El suplemento de un ángulo, recuerden que es 180 menos alfa. Es lo que falta para llegar a 180. Veamos cómo queda según la ecuación acá. Según los datos que tenemos aquí. Aquí está. Un ángulo es el cuádruplo de su suplemento. Entonces sería alfa igual a 4 veces el suplemento, se representa 180 menos alfa. Multiplicamos 4 por 180, sería 720, 4 por menos alfa menos 4 alfa. El negativo pasa con positivo, sería 5 alfa. Esto es igual a 720, pasa a dividir el 5, sería que alfa es igual a 144. El ejercicio 14 es parecido al ejercicio anterior, por lo tanto, estos ejercicios simplemente hay que plantear una ecuación. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por estar pendientes de sus estudios. Espero que esta explicación sea de mucha utilidad para ustedes. Solo hay que tener bastante paciencia por lo que nuestro país y el mundo entero está pasando, y hay que cumplir las normas que el gobierno está ordenando para poder combatir esta pandemia, que es el COVID-19, más conocido como coronavirus. Espero verlo muy pronto. Hasta la próxima y cuídense mucho.